tengo ningún conflicto de interés que declarar y vamos a comenzar. Los objetivos de esta charla son revisar las características normales por imagen de la vía biliar en los pacientes pediátricos y analizar las características únicas de las entidades patológicas de la vía biliar en estos pacientes. Vamos a comenzar con algunos conceptos básicos. La ecografía va a ser el estudio de abordaje inicial en nuestro paciente pediátrico. Aquí sí o sí, no como ayer que el doctor Negreros Osuna nos hizo equivocarnos a todos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta ecografía? Tenemos que tener un paciente previamente preparado. El ayuno es estricto y tenemos que corroborarlo. Este ayuno es nada por vía oral, no tecito, no agüita, no juguito, 3 horas y media por lo menos en un paciente menor de 3 años, en un paciente neonato lactante, 3 horas y media generalmente es suficiente, y de 3 a 6 horas en pacientes mayores de 3 años. En pacientes adolescentes podemos prolongarnos un poco más hasta 8 horas. El tamaño de la vesícula biliar también, al igual que todos los órganos del cuerpo, pues va variando su tamaño con el crecimiento del paciente. En neonatos la longitud promedio va a ser de 1.3, más o menos es lo que está reportado en algunas otras series hasta 1.9, pero más o menos entre 1.3 a 1.5 por un transverso de 1 centímetro. En lactantes 3.5 por un transverso de 1 centímetro y en escolares puede alcanzar, bueno, y en adolescentes sobre todo, perdón, puede alcanzar una longitud de hasta 8 centímetros por un transverso de 3.5 o menor de 3.5, perdón. El grosor de la pared cuando la vesícula está bien distendida tiene que ser menor de 3 milímetros. Por ultrasonido, generalmente en la exploración tenemos que buscar siempre la vía biliar intrahepática, el conducto derecho, el conducto izquierdo, el conducto hepático común y el conducto biliar común. El conducto cístico va a ser muy difícil de evaluar y de observar a menos que esté dilatado. Este es un esquema de la distribución de la vía biliar normal o más frecuente. Tenemos una rama posterior derecha que va a confluir con una rama anterior derecha para la formación de la rama hepática derecha, que va a confluir con una rama izquierda para la formación del conducto hepático común. Posterior a la confluencia del conducto cístico, ya lo vamos a llamar conducto biliar común, y finalmente va a formar un conducto pancreatobiliar o canal común con el drenaje del conducto pancreático principal. Esta es la configuración más frecuente que vamos a encontrar en algunas series que se describe entre 50 al 60%. Es muy frecuente, pero también con una gran frecuencia vamos a encontrar variantes anatómicas, como es el drenaje de la rama posterior justo en la confluencia a nivel del hepático común, o la confluencia de la rama posterior derecha a la rama izquierda. Y también podemos encontrar en menor frecuencia una rama posterior que drena directamente al conducto biliar común. También hay parámetros de longitud y diámetro en todos estos segmentos. El canal común, lo que evaluamos va a ser la longitud. Entonces la longitud va a ser muy corta en los lactantes, de 3 milímetros, y en menores de 1 año igual, 5 milímetros en adolescentes de 10 a 15 años, y en la edad adulta puede alcanzar los 15 milímetros de longitud. El diámetro máximo del conducto biliar común crece de menos de 2 milímetros en los pacientes menores de 1 año hasta casi los 7 milímetros en la adolescencia. Va a cambiar también dependiendo la distensión de la vesícula biliar, y las mediciones por resonancia generalmente son mayores que las del ultrasonido. Y para satisfacer nuestra necesidad de parámetros normales, los colegas del Hospital de Niños en Filadelfia se dedicaron a determinar cuáles son las mediciones normales desde el nacimiento hasta los 10 años. Entonces podemos ver que al nacimiento el diámetro del conducto biliar común se acerca a los 2 milímetros, más o menos 0.5, y a los 10 años va a alcanzar aproximadamente 3 milímetros, 3.5. En cuanto al espectro de la patología biliar pediátrica, la vamos a evaluar también dependiendo, más bien la vamos a mencionar en esta charla dependiendo de la edad de los pacientes. Vamos a revisar las causas de presentación congénito o prenatal, como la atresia de vías biliares y las lesiones quísticas congénitas, y la patología adquirida, que aunque también puede presentarse en etapas tempranas, es más frecuente en los pacientes escolares o adolescentes.
Comencemos con la colestasis neonatal. Se define como colestasis una ictericia que persiste más allá de las 2 semanas posterior al nacimiento del paciente. Se suele asociar con acolia, coluria y hepatomegalia y criterios bioquímicos como una bilirrubina conjugada de más de 1 miligramo sobre decilitro, si la bilirrubina total es menor de 5 miligramos sobre decilitro, y más de 20% si la bilirrubina total es de más de 5 miligramos por decilitro. Hay múltiples causas de colestasis neonatal en el periodo neonatal, pero nos vamos a enfocar en esta charla en las que tienen un incremento de la concentración de gamma-glutamil transpeptidasa. Y de estas, las más frecuentes van a ser la atresia biliar y la hepatitis neonatal, que van a ser nuestra causa principal hasta en el 70 u 80%. La principal causa de colestasis neonatal en el paciente, en nuestros pacientes va a ser la atresia de vías biliares y se va a presentar como ictericia tardía. Generalmente esta ictericia se presenta más allá de las 2 semanas porque es una enfermedad progresiva. Entonces el paciente no nace así, el paciente se pone ictérico generalmente después de las 2 semanas de nacimiento y es cuando tenemos que tener esta sospecha diagnóstica. La causa es desconocida, se sugiere que es a partir de un proceso esclerosante postinflamatorio en útero, posiblemente ocasionado por un virus, pero no está bien determinado y es la principal causa de cirrosis y hepatopatía mortal en el primer año de vida. La principal indicación de trasplante hepático en niños y tiene una incidencia pues más o menos alta en México, de 1 en cada 10,000 a 1 en cada 16,000, con predominio en mujeres. En Estados Unidos también constituye un problema importante, con una frecuencia de presentación de 1 en 8 a 12,000 recién nacidos vivos. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes? Que si los dejamos sin tratamiento, la progresión a cirrosis y falla hepática es inminente y el fallecimiento antes de los 2 años es muy frecuente. Hay 2 tipos de atresia de vías biliares, la adquirida, perinatal o no sindromática, que es la más frecuente, pero hay un pequeño porcentaje que se asocia con heterotaxia visceral. Por lo tanto, además de la exploración exhaustiva del hígado y vías biliares, tenemos que extender esta exploración para buscar datos de poliasplenia, asplenia, la inversión de la cava y la aorta, la interrupción de la vena cava con continuación de la ácigos o la vena portal preduodenal y datos de malformación, de malrotación intestinal. Morfológicamente hay también varios tipos de atresia de vías biliares. Esta es la clasificación más comúnmente utilizada, que es la clasificación japonesa o de Kasai, que dependiendo del sitio de obstrucción de la vía biliar extrahepática o la inclusión de la vía biliar intrahepática, se considera el tipo de clasificación morfológica, y tenemos esta de pariente que además del sitio de obstrucción de la vía biliar también considera la malformación quística del remanente biliar. Entonces, bueno, como les decía, la importancia del diagnóstico temprano es que es un padecimiento tratable y en las variantes que tienen un segmento más corto de la vía biliar extrahepática, generalmente el conducto biliar común, es corregible con la cirugía de Kasai. Pero si se opera el paciente antes de los 60 días de edad, tiene un 70% de éxito en restablecer este flujo biliar. Y si se opera después de los 90 días, este porcentaje de éxito decae terriblemente. Y en este caso, pues el trasplante va a ser la única opción para el paciente, que también en algunos pacientes que no tienen condiciones óptimas para la cirugía de Kasai o esta falla, pues es uno de las indicaciones. El objetivo principal de la imagen es el diagnóstico rápido y el tratamiento quirúrgico temprano, idealmente entre los 30 y 60 días de edad. Este es un esquema de la cirugía de Kasai. Lo primero que se hace es la resección de los restos coledócicos y se hace posteriormente una colecistostomía para restaurar el drenaje con una conexión, una anastomosis en Yedder-Rux del yeyuno.
Todos estos son nuestra batería de estudios que tenemos para apoyarnos al diagnóstico de esta entidad. Sin embargo, la ecografía multiparamétrica, por mucho, es la de primera línea y de la que vamos a tener mayor información en realidad. El primer signo que se describe más frecuentemente es el signo del cordón triangular. Este signo es un cordón que puede ser triangular o puede ser cilíndrico, que se busca posterior a la rama derecha de la porta y que cuando se encuentra y mide más de 4 milímetros tiene una sensibilidad de 80% y una especificidad de 98% con un valor predictivo positivo de 94%. Digamos que este signo generalmente se considera más específico que sensible, porque se encuentra presente en un pequeño porcentaje de los pacientes que tienen menos de 30 días de vida. En realidad se puede ver hasta solamente en el 17% de los pacientes. Después de los 30 días de vida, la frecuencia con la que podemos encontrar este signo diagnóstico va a incrementar hasta el 56%. Por eso en muchos centros se considera poco útil, pero en realidad es el primer signo que nosotros vamos a buscar, porque cuando lo vemos es bastante evidente y nos ayuda bastante a la sospecha diagnóstica. Bueno, este caso es cortesía del doctor Andrés Salazar, es una paciente femenina de 1 mes y bueno, en la exploración del hígado podemos ver cómo está muy homogéneo, parecería un hígado normal. Sin embargo, aquí a nivel de la bifurcación de la vena porta, vemos que no podemos visualizar casi nada de la vía biliar. Vemos acá la arteria hepática, igualmente aquí en el lecho vesicular pues no encontramos una vesícula biliar y acuciosamente encontramos este triangulito que está posterior a la rama derecha de la porta y en este caso no medía 4 milímetros, medía 3 milímetros, sin embargo sí se dio como una sospecha clínica de atresia de vías biliares que fue corroborada quirúrgicamente y lleva a cirugía de Kasai. Este es otro paciente de 3 meses. Aquí vemos cómo es muchísimo más evidente este signo del cordón triangular. Lo vemos en el longitudinal, lo vemos en el transverso. Este sí mide 4 milímetros. También nos apoyamos con la ausencia de la vesícula biliar y pues también se dio el diagnóstico probable de atresia de vía biliar. Sin embargo, pues este paciente ya no estaba en una edad óptima, aunque sí se llevó también a cirugía de Kasai. Cuando evaluamos estos o buscamos estos signos, siempre es muy importante la utilización del Doppler color. Nos va a permitir identificar perfectamente las estructuras vasculares y diferenciarlas del sitio donde debería estar la vía biliar. Para medir el cordón triangular es importante no incluir la arteria hepática y por lo tanto es por eso muy importante identificarla con el uso de Doppler color. Otro de los datos que buscamos con mayor frecuencia es la tríada de la vesícula biliar fantasma. Podemos no ver vesícula biliar o podemos encontrar una vesícula biliar muy pequeñita, con bordes lobulados, con una mucosa muy irregular, adelgazada o sin mucosa, y entonces vamos a determinar que esta es una vesícula biliar atrética. La atresia se define como una longitud menor de 1.5, en algunos centros utilizan 1.9, y también es importante definir que la vesícula biliar puede encontrarse normal, puede encontrarse de longitud normal, pero si encontramos una vesícula biliar pequeña con la pared gruesa, esto nos va a orientar a que la causa de ictericia neonatal puede ser otra, con mayor frecuencia hepatitis neonatal. Entonces, como les decía, podemos ver una vesícula biliar atrética o ausente en el 25 al 35% de los casos, pero una vesícula biliar normal también hasta en el 9% de los casos. ¿Y qué pasa cuando nosotros vemos una vesícula biliar normal? Podemos evaluar también la irregularidad del contorno de la pared
y también evaluar cómo responde a la administración de vía oral. Generalmente en atresia de vía biliar la vesícula no debería responder al estímulo oral. Podemos encontrar también una variante quística de la atresia de vía biliar en la que podemos encontrar macroquistes a lo largo del pedículo biliar o microquistes. Y este también sería un dato que, aunado a una vesícula biliar atrética o ausente, la heterogeneidad del parénquima y otros datos, nos pueden sugerir la presencia de atresia de vías biliares. Sin embargo, este es un signo de muy alta especificidad pero muy baja sensibilidad. Estos son dos casos. Tenemos en el primero microquistes en el hilio hepático, vemos también la heterogeneidad del parénquima, y en este otro caso una paciente de mayor edad, de 4 años, con presencia de macroquistes en la vía biliar, y vemos también cómo la ecotextura del parénquima hepático está ya muy afectada, incluso con algunos contornos lobulados como datos de cirrosis. Hablando de nuestro ultrasonido multiparamétrico, pues tenemos que tomar en cuenta que el Doppler color no nada más lo vamos a usar en el hilio, también nos podemos extender al resto del parénquima hepático y sobre todo en el segmento subcapsular para intentar identificar este flujo que representa cambios hiperplásicos o hipertróficos de la rama de la arteria hepática. Junto con el incremento del diámetro de la arteria hepática, otro de los datos que nos puede sugerir atresia de vías biliares. Y en el caso de que cuenten con elastografía hepática, también se ha demostrado que hay un incremento de la dureza del parénquima hepático en los pacientes que presentan atresia de vía biliar por causa de la fibrosis o de la cirrosis, y se toma como punto de corte 8.7 kilopascales con una sensibilidad de 0.77 y una especificidad de 0.83. En este caso particular de atresia de vía biliar, como estamos evaluando un paciente neonato, es muy difícil que podamos ver por colangioresonancia magnética la vía biliar intrahepática y también la vía biliar extrahepática. Entonces, la vía biliar intrahepática, generalmente en los pacientes menores de 1 año se logra visualizar hasta en un 30%, la vía biliar extrahepática hasta en un 45%, entonces si nosotros la vemos o no la vemos, realmente no podemos confirmar o descartar la patología. Por lo tanto, la utilidad radica en descartar otra malformación de la vía biliar como un quiste de colédoco o colangitis esclerosante. La que sí tiene una utilidad en este paciente es el gamagrama hepatobiliar. Este estudio se realiza con la administración de un derivado del ácido iminodeacético radiomarcado con tecnesio 99, se toman algunas imágenes iniciales que permiten evaluar la concentración hepática de este radiofármaco y unas imágenes tardías en las cuales deberíamos observar la eliminación renal del radiofármaco y la eliminación biliar con el depósito de este radiofármaco en el intestino delgado. Al igual, a las 24 horas podemos ver mayor excreción biliar con depósito en el intestino delgado. ¿Qué pasa en el paciente con atresia de vía biliar? Podemos observar en las fases iniciales la adecuada concentración del radiofármaco en el parénquima hepático. Sin embargo, vamos a comenzar a ver en las fases tardías que sí hay eliminación renal, pero no hay excreción por la vía biliar, y se corrobora a las 24 horas. Para hacer el diagnóstico diferencial con hepatitis neonatal, pues esta sería nuestra fase tardía, sería nuestra imagen de parteaguas, porque en hepatitis neonatal sí podemos esperar que, aunque haya un retardo en la concentración y eliminación del radiofármaco, sí encontremos eliminación biliar en esta etapa de 24 horas. La colecistocolangiografía percutáneo transoperatoria se sigue utilizando, sobre todo la transoperatoria en los pacientes que ya se llevan a cirugía de Kasai. Justo al momento de realizar la cirugía se corrobora el diagnóstico con colangiografía transoperatoria, y se trata de canular cualquier vesícula que se haya demostrado por ultrasonido, y se puede opacificar algún segmento de la vía biliar extrahepática, pero no se debe identificar comunicación del hígado al duodeno. Entonces, esto nos hace diagnóstico de atresia de vía biliar.
con una sensibilidad del 97% y una especificidad del 93%. Bueno, pasando a los quistes del colédoco, son otra de las malformaciones congénitas caracterizadas por dilataciones de los conductos biliares. Se pueden manifestar en la infancia con colestasis o más tarde en la vida pediátrica con dolor en el cuadrante superior derecho, masa palpable o ictericia. Si no se tratan o si no se detectan, pueden complicarse con colangitis ascendente o cirrosis biliar. Y las teorías de la formación, de por qué se forman estos quistes, incluyen una recanalización anormal de los conductos biliares o una disfunción pancreatobiliar que tiene un fundamento en una posible malformación de este conducto común pancreatobiliar. Esta es la clasificación de Todani, que pues a lo mejor todos conocemos, que clasifica los quistes dependiendo de su situación y de su apariencia. Y bueno, entonces tenemos en el tipo 1, hay una dilatación que puede ser fusiforme de la vía biliar extrahepática, puede ser de toda la vía biliar extrahepática, solamente del conducto biliar común, y se puede asociar o no también con dilatación de la vía biliar intrahepática central. El tipo 2 es una dilatación sacular del conducto biliar común, el tipo 3 es un colédococele que se protruye al duodeno, y el tipo 4 incluye malformaciones quísticas que involucran tanto la vía biliar intrahepática y la vía biliar extrahepática, pero que están alternas con sitios de estenosis, a diferencia del tipo 5, que es la enfermedad de Caroli, que únicamente involucra la vía biliar intrahepática, pero no se asocia con sitios de estenosis. Esta eventualmente se sacó de la clasificación de Todani por considerarse una malformación de la placa ductal. Perdón. Entonces, el ultrasonido nos va a servir tanto para caracterizar la morfología del quiste, y para detectar dilatación de la vía biliar, formación de piedras o litos o anomalías hepáticas. El signo del punto central es específico para la enfermedad de Caroli o altamente sugestivo, pero también hay que considerar que esta enfermedad de Caroli se puede asociar con otros trastornos como el riñón en esponja o la enfermedad poliquística renal autosómica recesiva. La gammagrafía y la resonancia magnética también juegan un papel en la caracterización de estas dilataciones saculares, porque permiten identificar la comunicación de los quistes con el árbol biliar. Y el tratamiento es quirúrgico solamente de los quistes extrahepáticos. Los quistes intrahepáticos generalmente se vigilan. Y este es el caso de un paciente que presenta una gran dilatación quística adyacente al hilo hepático. Podemos ver cómo esta de acá es la vesícula biliar, estaba difícil tomarla en el mismo plano, pero vemos cómo el conducto cístico está drenando a la malformación quística, y podemos ver también cómo existe una dilatación del colédoco ahí a nivel de la cabeza de páncreas. Al parecer, la vía biliar intrahepática estaba respetada. Entonces, esto correspondería a una clasificación de Todani 1A, más o menos. Entonces, otra de las causas de colestasis, ya entrando a las litiasis, es el síndrome de bilis espesa. Lo incluí en las litiasis, aunque no es por litos propiamente, sino por lodo biliar o bilis espesa, porque pues digamos que el mecanismo termina siendo el mismo, ¿no? Entonces, esta es una causa poco frecuente de ictericia, pero que tenemos que sospechar, sobre todo en los pacientes que han pasado un tiempo internados en un medio hospitalario o que han tenido una enfermedad infecciosa, congénita, que ya tiene un tiempo de evolución. Entonces, los factores de riesgo son la nutrición parenteral total, la prematuridad, los diuréticos o cefalosporinas, enfermedad cardíaca congénita, condiciones hemolíticas, infección, inanición, deshidratación, fibrosis quística y síndrome de mala absorción. Con mucha frecuencia podemos encontrar estas imágenes en los pacientes, en las vesículas de los pacientes que están internados. Puede ser desde un poco de lodo biliar en área declive o pues la vesícula completamente
llena de lodo biliar. Sin embargo, pues el problema ocurre cuando este lodo biliar también se encuentra dentro del conducto cístico o de la vía biliar intra o extrahepática. En este caso, pues el paciente se presenta ya con ictericia, acolia, coluria, y afortunadamente el tratamiento puede ser conservador con ácido urso desoxicólico. Y si este tratamiento no es exitoso, pues entonces sí se lleva a una colangiopancreatografía para la desimpactación de este lodo biliar. En el niño y el adolescente pueden ser más frecuentes las litiasis, sobre todo asociadas a comorbilidades como obesidad, anemias hemolíticas, nutrición parenteral, fibrosis quística y cirugías bariátricas. Las anemias hemolíticas se asocian más con piedras pigmentadas y la obesidad se asocia más con cálculos de colesterol. En los niños más pequeños generalmente se va a presentar clínicamente como ictericia, pero en los niños mayores pues ya podemos esperar que presenten dolor y también puede ser ictericia, pero hasta en el 17% los pacientes van a presentarse asintomáticos. Entonces, este caso de una paciente de 14 años 9 meses con dolor abdominal e ictericia, pues aquí vamos a observar los múltiples litos que condicionan sombra acústica, también presencia de lodo biliar y piedras que se extienden hasta el cístico, y esta imagen aquí que no lograban caracterizar si era el cístico, si era el colédoco proximal, por lo que pues solicitaron la resonancia magnética, en la cual podemos observar una gran dilatación de la vía biliar intrahepática, de la vía biliar extrahepática, pero aparte esta configuración bien rara de la vesícula, con el fondo vesicular hacia la línea media y pues una gran tortuosidad del cuello vesicular y defectos de llenado en el colédoco, como dato de pues, coledocolitiasis. Este es un caso de un paciente de 5 meses que, a decir de los papás, se había presentado con ictericia leve y distensión abdominal por 5 días. Fue llevado al hospital para una revisión y bueno, encontramos litos vesiculares, lodo biliar que se extendía hasta el cuello vesicular, también aparentemente en el colédoco, y esta colección perihepática que se quiso caracterizar por resonancia magnética, en la cual pues pudimos encontrar la gran dilatación de la vía biliar con defectos de llenado, impactación de piedras en el conducto biliar común distal y pues esta colección que se extendía desde el fondo vesicular hacia el borde hepático izquierdo y líquido libre. Entonces era una colecistitis litiásica, coledocolitiasis y perforación del fondo de la vesícula con un bilioma. Bueno, la colecistectomía es el tratamiento de elección para los cálculos sintomáticos y en los asintomáticos hay un debate entre el seguimiento y el tratamiento quirúrgico temprano para evitar complicaciones tardías como la pancreatitis. En conclusión, la ecografía es el estudio de primera línea para patología de la vía biliar, siempre. Siempre hay que utilizar el modo Doppler color para la caracterización de la patología de vía biliar, para caracterización del parénquima y si está disponible la elastografía también es una herramienta que ha demostrado tener valor en la patología biliar del paciente pediátrico. En el neonato con síndrome colestásico sin dilatación de la vía biliar, hay que siempre sospechar atresia de vía biliar y hacer una exploración exhaustiva para encontrar la mayor cantidad de datos sugestivos de la patología o la manera de descartarla. Y en las patologías obstructivas con dilatación de la vía biliar, la colangioresonancia magnética aporta valor diagnóstico para la evaluación tanto de la vía biliar intrahepática como de la vía biliar extrahepática. Y eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias.